Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es lunes 29 de mayo. ¿Alguna vez has sentido, escuchado o visto algo fuera de lo común? Algo que no sabes de dónde viene, pero sabe tanto a verdad que necesitas hacerle caso, que te hace cuestionarte si escucharla o no. Bueno, pues todos creo que alguna vez hemos escuchado esa vocecita interna, esa que nos dice, no te des vuelta ahí, ¿no? Vas manejando y, no te des vuelta ahí, o yo creo que ese hombre no te toca, o no sé, ese negocio como que no se siente muy bien. Pues sí, todo mundo le llamamos a eso intuición, pero pocas veces sabemos de dónde viene y lo más importante, no sabemos para qué está ahí. Y lo más importante es para qué está ahí. Y sabemos, obviamente, porque lo sentimos, que no viene de estos cinco sentidos, ¿no? De lo que podemos ver, de lo que podemos tocar, oler o escuchar, sino que viene, pues digamos que de un mundo más allá y que está ahí para algo. El tema es que la mera intuición como tal, pues podría verse como una especie de instinto de supervivencia porque pues tanto los animales como los humanos la tenemos. Por ejemplo, piensa en un venado en África, ¿no? Si vamos a pensar que hay un león ahí, que ya vio que hay un venado por ahí y tiene el deseo de atacarlo. Bueno, pues el venado lo siente muchísimo antes de ver o oler al león, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible si no hay conexión entre los cinco sentidos del venado y el león que está a punto de atacarlo? Bueno, pues es un tipo de instinto de supervivencia o intuición. Puede sentir el peligro. Y nosotros también como humanos, pues tenemos ese tipo de intuición, ¿no? No solamente para sentir el peligro o que no debemos de hacer algunas cosas o de pasar por algunos lados, ¿no? Pero también podemos sentir a veces y ver cosas diferentes de otras personas o situaciones ajenas a uno mismo. Sin embargo, yo hoy te quiero traer una propuesta mucho más allá. Y vengo a proponerte esta semana iniciar un camino de despertar, no a la intuición, sino a la inspiración divina. Y sí, sí hay diferencia, ¿no? La pregunta obligada tal vez debería de ser, ¿para qué necesito el deseo o desarrollar ese deseo por la inspiración divina? Bueno, antes que nada, pues la diferencia entre la intuición y la inspiración divina es que la intuición en verdad tiene que ver como con percibir y ver las cosas que son, que fueron o que van a ser, pero de manera muy limitada. Por ejemplo, leer el aura, ¿no? Hay personas que tienen o han entrenado, porque todos podemos, pero hay personas que han entrenado como esta intuición o esta habilidad de ver el aura, ¿no? Pero pues el aura, ¿qué te dice? Solamente te dice el estado emocional de una persona en ese momento. Vamos a pensar que te acabas de sacar la lotería, estás muy contento y muy alegre y muy extasiado, pues obviamente tu aura se va a ver muy expansiva y de unos colores espectaculares, pero eso en realidad no dice nada de la esencia de una persona, ¿no? O hay personas que pueden sentir, por ejemplo, sin conocer a la persona, que esa persona está ansiosa o que trae algo, ¿no? O que está triste. Pero cuando hablamos de la inspiración divina, y en muchas religiones se conoce esto como la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? O el sexto sentido. Pues no solo se trata de, por ejemplo, ver el aura o saber si una persona está triste o contenta o ansiosa, sino en realidad de inspiración divina se trata de ver más allá y saber lo que una situación o persona necesita. O sea, el objetivo es hacer algo importante y trascendental al respecto. No solo saber por saber o como por diversión, ¿no? Yo soy muy bueno en saber o leer a las personas, no. O sea, entender que la razón por la cual nos dejan ver algunas situaciones no es para manipular, no es para divertirnos, sino en verdad para dar, compartir y ayudar, ¿no? Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el resultado de la intuición, de esa mera intuición, podría ser sentir que una persona, vamos a pensar que está triste, y le dices, oye, yo creo que tú te sientes triste. Y muchas veces conocemos personas que pues no conocemos de antes y nada más de verlas dicen, ¿no? Te sientes triste. Pero esto la verdad, ¿qué caso tiene? La gracia o la verdadera inspiración divina sería en verdad recibir un mensaje de qué puede hacer esta persona para ayudarse a aliviar su tristeza, ¿no? Un mensaje porque, por ejemplo, le permita ver cuál es la raíz, ¿no? O, por ejemplo, que lo que esa persona por su tristeza no está pudiendo ver para ella misma. Y entender esto es muy importante. Y yo creo que también para nosotros mismos, porque a veces nuestra propia negatividad, ese ego o ese satán que siempre ha hablado el oponente, nos engaña, nos miente, ¿no? Y también porque hay gente muy negativa, pero con una gran capacidad intuitiva, ¿no? Pero la verdad es que no tienen conciencia de dar o compartir, sino que tienen un ego enorme. Y esto es muy peligroso, porque a veces pues nos guiamos por personas que nos dicen cosas o andamos buscando en lo externo siempre,
lo que necesitamos escuchar cuando acuérdate que el mejor gurú siempre serás tú mismo. Pero obviamente necesitamos aprender a conectarnos, a escuchar esos mensajes en realidad, ¿no? Muchas personas, pues sí, no tienen esa conciencia de dar y compartir y pueden decirte algo sobre tu presente, sobre tu pasado, o tu futuro, pero en realidad no te están diciendo qué necesitas escuchar. Por ejemplo, puede haber alguien muy intuitivo y haz de cuenta que te ves sentado junto a una persona y resulta que esa persona, vamos a pensar que es tu alma gemela y esa persona tiene la capacidad de percibirlo. Entonces, pero tal vez si esa persona tuviera verdadera inspiración divina, pues no te diría que es tu alma gemela. Tal vez lo que te diría es que esa no es tu alma gemela, porque sabría, vamos a pensar, que por su sexto sentido y por su conexión con la luz, que si te lo dice, tal vez vas a salir huyendo, ¿no? Y te vas a agobiar muchísimo. De hecho, hay una película, no recuerdo el nombre, pero de un presidente, bueno, de un tipo que va a ser presidente de Estados Unidos, ¿no? Que tenía la misión de llegar a ser presidente de Estados Unidos y que iba a traer la paz mundial, ¿no? Y durante la campaña, pues conoce una chava que le fascina, le encanta y que siente una conexión increíble, ¿no? Y que en realidad sí es su alma gemela. Entonces se cuenta que pues sí, siente una atracción increíble y siente un enorme deseo de estar con ella. Y entonces, bueno, a través de gente, en estas películas de Hollywood, ¿no? Hay ángeles que van y le dicen que no esté con ella, que eso lo va a prevenir de realmente lograr que sea presidente de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces le están diciendo, no, no estés con ella, etcétera, etcétera. Entonces hay una lucha interna en este tipo que quiere ser presidente, etcétera. Hasta que al final él decide y dice, ¿saben qué? No, yo decido estar con ella a pesar de todo, porque ¿de qué valdría todo? O sea, ser presidente, etcétera, si no puedo estar con el amor de mi vida, ¿no? Y bueno, pasa que en ese momento en la película, pues, digamos que Dios se revela y al final le dice que ella es su alma gemela, ¿no? Y además, pues, se hace presidente. O sea, ¿cuál es el aprendizaje aquí? El aprendizaje es que lo que necesitaba escuchar él es que no era para él, para que él estuviera convencido y durante el proceso pudiera ganarse el mérito de estar con ella. Y en ese proceso no solo se hizo el carácter, digamos, como para decidir y estar con ella, sino también el carácter que él necesitaba para convertirse, de hecho, en el presidente de Estados Unidos y traer la paz mundial. O sea, no se trata de decir lo que es, sino lo que la persona necesita escuchar para crear el milagro, para transformarse, lo que necesita, no lo que es o lo que fue o lo que de acuerdo al momento presente se ve que será. Por lo tanto, pues sí te invito a pensar que en verdad sería padrísimo desear despertar no la intuición per se, sino la inspiración divina para decirle a la gente cosas que lo construyen, ¿no? Y para nosotros mismos tener acceso a las respuestas y a las acciones más elevadas que necesitamos en nuestro camino espiritual, para tener esa lucidez que favorece nuestra creatividad, para encontrar soluciones a los problemas diferentes, ¿no? Ahora sí que, como dicen, fuera de la caja, para tener concepción de ideas transformadoras, emprendedoras, etcétera, ¿no? ¿Y con qué tiene que ver el desarrollo de este sexto sentido? En realidad con tres cosas importantísimas. Una es escuchar, dos, no juzgar y tres, poner mucha atención. Tiene que ver con escuchar realmente a la gente, o sea, no oír, escuchar, porque la mayoría de las veces no escuchamos, ¿no? Nos apresuramos a dar respuestas, pero si estamos de verdad conscientes y sabemos con certeza de que el alma de una persona ya sabe lo que necesita y a lo mejor está bloqueado y tú al tener vasija y escuchar esos mensajes, puede ser un canal para ayudarle a develar esas respuestas. Eso es inspiración divina, porque estás dando y compartiendo. Y acuérdate que a veces dar es no dar. O sea, a veces sabes algo y lo peor que le puedes decir a una persona es exactamente lo que ves, porque a veces dar es dejar que esa persona se pare en sus propios pies, ¿no? Y pues para entender este concepto sí te tengo que recordar este concepto que ya te he hablado de la herramienta espiritual por excelencia, que es la restricción. Sí, la restricción es básicamente ir contra tu naturaleza reactiva. Siempre he explicado este tema del foquito, que hay un polo positivo y un polo negativo, y que el filamento del medio es el que hace posible que se cree luz. Si no hubiera este filamento, pues no habría luz. Entonces, realmente resistir de actuar reactivamente es encontrar un balance entre lo que deseo, digamos, mi naturaleza de recibir para mí mismo, y lo que en verdad necesito. Eso es restricción. De hecho, el libre albedrío solo se puede ejercitar cuando hay algo a lo que me tengo que resistir, ¿no? Y en realidad los 5 sentidos funcionan con base a esta herramienta espiritual de la restricción. O sea, si tú ves el oído, funciona con base a restricción. ¿Qué pasa? Que el tímpano rechaza las ondas del sonido que entran y el golpe entre la onda y el rechazo vibra al tímpano y esa es la forma en que podemos escuchar.
Y pues también el ojo, ¿no? O sea, tú pones una linterna en el ojo y ¿qué pasa con la pupila? Pues la pupila se achica, ¿no? Se hace restricción. Pero cuando está oscuro, pues la pupila se abre, que también es restricción, ¿no? O sea, todo esto funciona de modo espiritual. Cuando hay mucha luz, se hace restricción. O sea, cuando tengo mucha luz, ¿cómo hago restricción? Voy, doy y comparto. Cuando hay poca luz, cuando hay un poco de oscuridad, un poco de caos, digamos, ¿qué hago? Restricción. Voy y busco la oportunidad de transformarme y expandirme, ¿no? Así funciona espiritualmente. Y de hecho, algo bien interesante es que la tecnología hoy en día funciona con base a restricción. Por ejemplo, funciona con códigos binarios, o sea, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y esa es la razón por la cual las computadoras pueden realizar 500 tareas al mismo tiempo, mucho más rápido y al mismo tiempo más que los seres humanos, ¿no? Porque funcionan con base a este código binario de restricción, 1, 0, 1, 0. ¿Qué quiere decir? Recibo, hago restricción, doy, hago restricción, vuelvo a recibir, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto en términos prácticos? Bueno, pues cuando estás escuchando a alguien, lo más importante es hacer restricciones, escuchar, es cuando está hablando a alguien, trata de callarte y de verdad escuchar. Y ahí estás haciendo restricción. Y cuando estás haciendo esto, como en el código binario, lo que estás haciendo es expandir tu capacidad sin límites y ampliar la vasija que puede retener bueno, recibir los mensajes divinos, ¿no? Porque muchas veces nos platican algo y estás diciendo, sí, sí, a mí también me pasó, ¿no? O sea, ya estás juzgando la situación de, sí, a mí también me pasó, te estás proyectando. Y tal vez esa persona, aunque la situación se parezca según tú, en realidad es totalmente distinta y no hay conexión entre lo que yo siento y lo que a esa persona le está pasando. Entonces, en realidad es bien importante escuchar. La otra parte es no juzgar, y yo sé que nos cuesta muchísimo trabajo, pero imagínate que, no sé, de repente percibes por algunas situaciones, ¿no? O por alguna experiencia pasada que esa persona está en drogas, ¿no? Y de hecho esa persona llega y te lo dice o realmente lo percibes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como las drogas tienen como demasiada carga para nosotros, entonces empezamos a juzgar o sea, así bloqueas el canal para poder recibir el mensaje que puede ayudarle a esa persona, o puede ser tu hijo, puede ser un familiar, para realmente ayudarlo con ese problema. O sea, bloqueas la inspiración divina porque estás poniendo juicio. Y bueno, lo último es poner realmente atención, ¿no? Hay una voz que a todos nos visita y todos pueden tener ejemplo de eso, ¿no? Y entre más importancia le doy, más fuerte y clara va a ser, ¿no? Si pongo atención, por ejemplo, voy manejando, pero voy así como que chachalaqueando acá o viendo el celular, etcétera, pues no voy a poner atención y voy a bloquear como que esa voz que me dice, oye, no te salgas por ahí o cuidado, ¿no? Entonces sí es un proceso de poner atención, no es un proceso intelectual per se, ni es una pelea intelectual del deseo, ¿no? Pero para fortalecer esta voz, pues sí necesito empezar a escucharla y sobre todo practicar hacerle caso. ¿Por qué? Porque claro que hay una voz del miedo y hay una voz de la inspiración divina. Y para poder, digamos que separar lo que es el miedo de la inspiración divina, como un buen tip es empezar a escuchar tu cuerpo. O sea, cuando por ejemplo hay una voz que sientes que viene del estómago, ¿no? Pues sí, seguramente viene del ego, de ese satán o del miedo, ¿no? Pero cuando viene de otro lado, por ejemplo la parte de atrás de la derecha de la cabeza o por otro lado que no sea el estómago, por ejemplo, pues probablemente es un mensaje mucho más allá que te va a ayudar con una situación importante. Entonces, el chiste es poner atención y practicarla y hacerle caso para ir entrenando pues este sexto sentido, ¿no? En realidad el sexto sentido es imbuir a mis cinco sentidos de la fuerza del alma, ¿no? O sea, tornar los cinco sentidos, sí, espirituales, ¿no? En realidad el sexto sentido son estos cinco sentidos imbuidos en el alma y no imbuidos en el ego. Y entrenarlos te va a ayudar en realidad a desarrollar este sexto sentido, no solo para ayudar a los demás, sino a ti mismo, ¿no? Es espiritualizar, santificar y elevar estos cinco sentidos. Entonces el próximo miércoles pues nos vamos a meter de lleno en este tema y te voy a compartir cómo fortalecer esta conexión y desarrollar este sexto sentido, cómo entrenarme a diferenciar la voz que viene del miedo y la voz que viene de la luz, de esta inspiración divina. ¿Para qué y cómo usarlo? Como siempre, con muchísimo amor y compromiso, Yaque Moreno. ¡Mua!